hacer que el corazón tenga este potencial de acción, esta energía para bombear la sangre. ¿Cuántas veces nuestro corazón late al día? Aproximadamente 100.000 veces. Una persona común y corriente, sin estar haciendo una actividad física regular, late aproximadamente esa cantidad de veces. ¿Quién se va a encargar de asegurar que el corazón tenga este potencial de acción necesario para la contracción? Va a ser el sistema de nodos sinusales, que va a tener dos funciones. La primera de ellas va a ser generar impulsos eléctricos o potenciales de acción para que el corazón se contraiga. Eso no es necesario para generar una contracción. Y lo segundo va a encargarse a través de sus elementos de conducir el impulso a toda la musculatura cardíaca. ¿Dónde va a estar localizado el nodo sinusal? ¿Alguien se acuerda? De lo que dibujaron, miren el dibujo, ¿dónde está ubicado? Aurícula derecha. Entonces va a asegurarse que desde el origen, es decir, desde la aurícula derecha, llegue hacia toda la musculatura, incluyendo el músculo ventricular. ¿Qué características nosotros tenemos que tener en consideración al hablar de contracción cardíaca y estimulación del corazón? Que las aurículas se van a contraer un sexto antes que los ventrículos. Nosotros habíamos visto en el GIF que les puse la clase anterior que el corazón no hacía esto, que todo el músculo se contraía a la par, sino como que primero la parte de arriba, luego el ventrículo, y ahí constantemente tenía esta contracción un poco inusual. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que los ventrículos se llenen antes de que la sangre sea expulsada. ¿Qué más? Vamos a necesitar un llenado ventricular antes de la expulsión hacia los pulmones y hacia la arteria pulmonar. Y esta contracción ventricular va a ser simultánea y potente. ¿Por qué? ¿Cuál era la función de los ventrículos? Ventrículo izquierdo, ¿qué hacía? Hacia la aorta, mientras que el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Entonces tienen que estar llenos y eyectar la cantidad de sangre adecuada hacia la estructura correspondiente. Como habíamos mencionado, este va a ser el sistema de nodo sinusal. Va a tener algunos elementos que aseguran la transmisión de este potencial de acción hacia todo el músculo cardíaco. ¿Dónde se va a originar? Aquí, en el nodo sinusal. Este va a ser el elemento que genera el impulso para el corazón o el potencial de acción. Este potencial de acción viaja a través de vías internodulares, o también lo van a encontrar como banda anterior, media y posterior, o vía anterior, media y posterior, que viene a ser lo mismo para llevarlos al nodo auriculoventricular. En este nodo auriculoventricular, el potencial de acción va a sufrir un ligero retraso. ¿Por qué? Ese es el motivo de que nosotros tenemos una contracción auricular inicial y luego una contracción ventricular. Aquí se retrasa un poquito, milésimos de segundo, para darle tiempo a los ventrículos que se llenen en su totalidad antes de hacer la contracción ventricular y la eyección de sangre. Entonces, ¿en qué elemento va a sufrir el potencial de acción un ligero retraso? En el nodo ventricular. Nodo auriculoventricular. Una vez que está en el nodo auriculoventricular, penetra el haz auriculoventricular o haz de His, penetra aquí para dividirse o ramificarse a través de la rama izquierda y la rama derecha por toda la musculatura, que es esta parte de aquí, ventricular, por toda la musculatura ventricular. En la parte final nosotros vamos a tener estos hilitos, un montón de hilitos que también son parte del nodo sinusal, denominados fibras o sistema de Purkinje, que vamos a ver que es muy importante cuando tenemos una parada ventricular, es decir, cuando el músculo ventricular no se está contrayendo, por ende la contracción del corazón ha cesado por el motivo que fuere. Puede ser por una excitación, una sobreexcitación del sistema parasimpático, los nervios vagos, o puede ser algún tipo de alteración sistémica del paciente, pero ya lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué va a ser el nodo sinusal? ¿De qué está hecho? ¿Qué habíamos dicho que la clase pasada medio lo mencionamos? Fibras especializadas. ¿Sí? Porque si no me equivoco, no va a pasar. Son fibras especializadas en músculo cardíaco.
Nosotros al pensar que transmiten impulsos y que el potencial de acción podemos confundirnos y creer que es un nervio. Sin embargo, son fibras especializadas de músculo cardíaco autoexcitables. ¿Cuáles van a ser las dimensiones de este nodo sinusal? De longitud vamos a tener aproximadamente 15 milímetros, 1 milímetro de grosor y 3 milímetros. ¿Qué va a asegurar esta fibra de nodo sinusal? Que se transmita casi de manera inmediata este impulso hacia ambas aurículas. ¿Por qué se va a transmitir el impulso primero hacia las aurículas? ¿Dónde está la presión? Por lo tanto, la vía de conducción llega de manera inmediata, no tiene ningún retraso, hacia las aurículas. Luego sufre un ligero retraso en el nodo auriculoventricular y luego sí penetra el potencial de acción hacia el resto de la musculatura ventricular. Para terminar en el sistema fibras de Purkinje. Ya. Vamos, el nodo sinusal no va a ser un nervio, sino van a ser fibras cardíacas especializadas autoexcitables. Solitas tienen esta capacidad de generar el potencial de acción por influencia de algunos iones que ya lo vamos a ver. Entonces, solitas tienen esta ritmicidad, ¿no? Está botando ahí electricidad. Primero vamos a tener que llega de manera automática esta corriente o este chispazo a las aurículas. ¿Por qué? Porque está localizado en la aurícula derecha y tiene un fascículo que le permite transmitir este potencial a la aurícula izquierda. Luego llega este potencial hacia el nodo auriculoventricular y se demora unas milésimas de segundo. ¿Para qué? Para darle tiempo a los ventrículos que se llenen. ¿Recuerdan el ciclo cardíaco? Que primero se abrían las válvulas atrioventriculares, se llenaba un 70%, en el llenado lento se llenaba un 10% más, aquí venía la descarga, contracción auricular, se terminaba de llenar y luego venía la contracción ventricular. Ese pequeño espacio o ese pequeño retraso le da el tiempo al ventrículo de que se llene un 100%. Y luego sí viene la contracción ventricular. ¿Sí? ¿Mejor, Moisés? Sí. ¿Dónde va a estar localizado? Como habíamos dicho, en la aurícula derecha. Va a estar localizado en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha. ¿Qué elemento nosotros vamos a tomar de referencia para ubicar dónde está el nodo sinusal? La desembocadura de la vena cava superior. Porque va a estar localizado inferior y ligeramente lateral con respecto a la desembocadura de la vena cava superior. Ahí es que va a estar esta masa de fibras especializadas denominada nodo sinusal. Nuevamente, con respecto a la vena cava, ¿cómo va a estar ubicada? Inferior y lateral. Inferolateral. ¿Por qué lateral? ¿Qué significa lateral? Hacia un lado o hacia fuera. Medial hacia el centro, lateral o externo hacia fuera. Entonces está inferior y ligeramente lateral de la vena cava superior. No vayan a poner vena cava inferior, vena cava superior porque está en la aurícula derecha. Acá nosotros tenemos que este potencial de acción o el nodo sinusal va a ser el responsable de que se cumpla este bombeo cardíaco o este ciclo. Que habíamos visto para fines didácticos que primero llegaba la sangre a la aurícula derecha del corazón, pasaba al ventrículo derecho, iba a ser expulsado hacia los pulmones, regresaba por las 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, bajaba al ventrículo izquierdo para finalmente esa sangre oxigenada ser expulsada a través de la aorta. Ya, eso de los elementos ya deben saber, porque lo repetimos algunas veces. ¿A qué cámara del corazón llega la sangre desoxigenada? Aurícula derecha, eso, sin miedo. ¿De dónde sale la sangre oxigenada? Del ventrículo. ¿Ya? Es la misma pregunta, solo que tiene que ver, ¿qué es la misma pregunta? Sangre oxigenada. Sangre oxigenada, ¿dónde puede estar? Solo en aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Si yo les pregunto, ¿quién expulsa? Va a ser el ventrículo. ¿Quién recibe? Aurícula. ¿Ya? Las aurículas siempre van a recibir sangre. Los ventrículos son los encargados de bombear. Como hemos estado conversando desde el inicio de la clase, el nodo sinusal
sinusal va a controlar la frecuencia del corazón porque es el encargado de dar estos potenciales de acción rítmicos, generando así una contracción eficiente en el corazón. ¿Cuántas descargas va a dar? 60, 70 descargas, que es nuestras pulsaciones en un estado de reposo. ¿Por qué nosotros vamos a tener que estas fibras son autoexcitables? Ahora vamos a ver un poquito de potencial de acción, pero sin profundizar tanto en este tema. ¿Cuál es el potencial de acción en reposo del corazón en general? Menos 85. Menos 85. Nosotros vamos a tener una comparación que aquí en la fibra muscular ventricular, es decir, en el corazón como tal, íbamos a tener de menos 85, según el libro, hasta menos 90 mililitros. Sin embargo, en estas fibras especializadas que componen el nodo sinusal o este sistema eléctrico, vamos a tener un potencial de acción de menos 55 a menos 60. Y la característica primordial, lo que diferencia estas fibras del resto de la musculatura cardíaca, es que van a ser naturalmente permeables a los iones sodio y a los iones calcio. ¿Qué pasaba cuando entraba sodio a la fibra esquelética? Despolarizaba la fibra, hacía que el calcio salga, se vaya a los filamentos de actina y se genere la contracción. Entonces, cuando yo digo que es naturalmente permeable, ¿qué se entiende por eso? Que permite el paso libre, que no va a necesitar que haya un potencial de electrón o una apertura de un canal en especial. No, el canal solito se va a abrir porque es naturalmente permeable a ácido. Si nosotros tenemos que está entrando sodio y sabemos que el sodio junto con el calcio son los responsables de la contracción muscular, ahí se eleva este potencial de acción de reposo, sube y ahí es que se está generando el impulso cardíaco en el corazón. ¿De qué nosotros vamos a depender para que se dé este pico o esta subida de potencial de acción? Precisamente de la concentración de sodio extracelular, así como teníamos en la musculatura lisa, nosotros vamos a depender de la concentración de sodio extracelular para que se dé una contracción eficiente del corazón. ¿Ya? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Sí? Vamos a tener que este sodio va a ser el responsable de generar la contracción en el corazón. Entonces, si yo les preguntara a qué se debe la excitabilidad de estas fibras del nodo sinusal, va a ser a la permeabilidad inherente que tiene hacia iones que sodio y calcio. Si yo les digo potasio, no. ¿Ya? Les puedo poner sodio y potasio. Y eso que se ve ahí cuando estás en coma y estás y se No, ve la camarita. Estos son los picos normales del potencial de acción del nodo sinusal. Aquí esto es normal. Va subiendo cuando hay una concentración intracelular de sodio, sube. Cuando el sodio disminuye, baja el potencial de acción. Nuevamente entra sodio, otra vez sube, otra vez lo saca, baja y así constantemente generando ese impulso rítmico. Lo que vemos acá es la contracción ya de la fibra ventricular. Cuando el nodo sinusal ha dado su descarga, hace que se contraiga la musculatura ventricular. Y este es el pico que nosotros vemos. Ya cuando nosotros estamos en coma, ya estas pulsaciones van a ser mucho más débiles. Y cuando ya no hay pulsaciones, pues vamos a ver una sola línea, porque ya el corazón ha parado con su función cardíaca. ¿Por qué nosotros en estas fibras del nodo sinusal, si es normalmente permeable hacia iones sodio y hacia iones calcio, por qué nosotros no vamos a tener que el corazón siempre va a estar contraído? Así como tenemos canales que se van a abrir solos para que el sodio entre, se van a cerrar estos canales. ¿Ya? Solo se cierran y vamos a tener también la entrada de potasio hacia estas fibras. Anthony, dígame cuáles son los iones que hemos estado conversando y cuál va a ser su efecto en el corazón. Sodio y calcio que van a generar esta contracción. Chicos, aprendan que por mí facilito, yo les paso las ejercicios y presento aquí, pero yo no estoy tratando de explicar.
explicarles para que después nos salgan más opciones. ¿Por qué el corazón no siempre va a pasar en ese periodo de contracción aquí arriba del potencial de acción? Porque como estos canales se van a cerrar, se abren y se cierran solos, ¿ok? No hay gasto de energía porque es naturalmente permeable. Sin embargo, vamos a tener un aumento de potasio. ¿Quién se acuerda de la bomba sodio-potasio? ¿Qué entraba y qué salía? Entra. Si estamos en sodio-potasio, si nosotros tenemos que está entrando potasio, va a salir. Entonces, como normalmente está entrando potasio, yo estoy expulsando este sodio. Como hay una disminución de sodio, disminuye el potencial de acción. Luego, otra vez se repite el ciclo. Entra el sodio, se eleva el potencial de acción, se genera la descarga, hace que baje el potasio y así constantemente. Por eso es que no siempre se va a quedar en un estado de contracción total. El corazón tiene su periodo de relajación que se llama... ¿Cuál es el periodo de relajación del corazón? Diástole, sístole y diástole, eso ya lo vieron, vamos. Que el sodio salga y ahí baja el nivel de potencial de acción. Acá nosotros vamos a ver que la velocidad de conducción del nodo sinusal hacia las aurículas va a ser de 0,3 metros por segundo, ¿ya? Y se va a dar o se va a transmitir a través de las bandas que ya vimos, que se pueden llamar vías o bandas internodulares o banda anterior, posterior y media. Esas van a ser las encargadas de propagar el impulso del nodo sinusal hacia el nodo aurículo-ventricular. Entonces, del nodo sinusal hacia el nodo aurículo-ventricular, nosotros vamos a tener bandas que permiten la llegada de ese impulso. ¿Dónde se va a retrasar el impulso? Una vez que nosotros, o bueno, que el impulso llega al nodo aurículo-ventricular, va a sufrir algunos retrasos de 0,09 segundos y 0,04 una vez que ya penetre las 6. Si se dan cuenta, es una fracción muy corta, no es que se va a demorar 2 segundos y queda ahí el potencial de acción, no, es mínimo el retraso que tiene para permitir el llenado ventricular. ¿Por qué vamos a tener que en esta zona, porque es la misma composición, no deja de ser fibra cardíaca especializada, porque en esta parte se va a retrasar? ¿Qué habíamos dicho nosotros de las uniones GABA? Va a facilitar el transporte del potencial de acción. Nosotros habíamos dicho que en las fibras cardíacas vamos a tener uniones GABA, que las habíamos comparado con los túbulos transversos de la fibra esquelética, que ayudaban a transmitir mucho más rápido este potencial de acción. Aquí nosotros vamos a tener una disminución de uniones GABA. Ese va a ser el motivo porque en esta zona de nódulo auriculoventricular se va a retrasar ligeramente el potencial de acción. Si yo tengo menos canales o menos vías de conducción, lógicamente se va a retrasar un poquito el potencial de acción. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual se retrasa el potencial de acción en el nodo auriculoventricular? Porque disminuyen las uniones GABA, ¿verdad? Dayana, dígame, ¿cuál es la utilidad de estas uniones GABA? ¿Qué estamos hablando? ¿Ah? Las fibras de Purkinje nosotros vamos a tener todo lo contrario. En estas fibras de aquí, este sistema de Purkinje es muy importante para el corazón y para nosotros por ende, y vamos a tener una velocidad de conducción de hasta 4 metros por segundo. Yo mido 1,50. 4 metros por segundo es una velocidad muy rápida de conducción. Quiere decir que en estas fibras yo voy a tener todo lo contrario que en el nodo auriculoventricular. Van a aumentar la cantidad de uniones GABA y por eso es que esta transmisión eléctrica es muchísimo más rápida. ¿Para qué me va a servir? Para un escape ventricular. Eso ya lo vamos a ver en una siguiente diapositiva. ¿Qué va a ser este mecanismo de escape ventricular? ¿Dónde va a estar localizado este sistema de Purkinje?
ventricular. ¿Ya? En el músculo ventricular es que va a estar localizado estas fibras de tiroides. Una característica del potencial de acción del corazón o de esta conducción eléctrica es que no puede viajar de manera retrógrada, es decir, solo va en una dirección, no puede retroceder. En el supuesto caso de que del nodo sinusal llega al nodo auriculoventricular y luego se quiere regresar al nodo sinusal, se van a dar lo conocido como arritmias. Porque esta electricidad que hemos dicho que genera una contracción, el potencial que necesita para contracción. Entonces, si la contracción normal se da primero auricular, luego ventrículo, pero ya se dio la contracción auricular y está viajando aquí otra vez, vamos a tener una contracción no adecuada y ahí van a darse las diferentes arritmias cardíacas. Aquí yo les he puesto otro esquema de nodo sinusal simplemente para que vean los elementos. Nuevamente, nodo sinusal, nodo auriculoventricular, ACI, penetra en la rama izquierda, la rama derecha y termina en las fibras del músculo. Más o menos así como tenemos en esta imagen. ¿Ya? Entonces, se genera el potencial, se contraen las aurículas y finalmente se eyecta la sangre una vez que los ventrículos se han llenado. Ya claro que está más lento, la circulación baja muchísimo más rápido. Pero más o menos este es el funcionamiento de nuestro corazón. Segundo a segundo. ¿Cuántas pulsaciones nosotros tenemos en estado de reposo? 60, 70, hasta 90. ¿Sí? Imagínense la cantidad de veces que este impulso está constantemente generándose. Al nodo sinusal se lo conoce también como el marcapasos normal de una persona. ¿Qué es un marcapasos? Médicamente hablando, va a ser un dispositivo eléctrico que a través de cables de electrodos se conecta directamente a la fibra del corazón, a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y va a cumplir la misma función. Ya viene programado para que dé descargas y estas descargas hagan latir o ayuden a darle la fuerza al corazón para que se contraiga. ¿Cuándo se lo pone? Pues cuando hay alguna deficiencia en la cantidad de contracciones del corazón, hay una válvula ligeramente obstruida y la fuerza necesaria para que se contraiga es mayor, entonces se coloca este dispositivo. Si nuestro corazón está funcionando todo bien porque estamos sanos, no es necesidad, nuestro nodo sinusal cumple la misma función. Va a estar constantemente generando impulsos rítmicos que permiten una contracción 60, 70 latidos por minuto, dependiendo del estado en el que estemos. Si estamos en reposo, va a ser eso. Nosotros necesitamos que la contracción ventricular sea fuerte y eficiente. ¿Por qué? Nosotros habíamos mencionado que los ventrículos tienen que llenarse hasta un 100% antes de llegar la sangre. Yo necesito que esta contracción ventricular sea al mismo tiempo y con igual de potencia para que me asegure la transmisión o la eyección de esta sangre a la estructura correspondiente, tanto hacia los pulmones mediante el tronco pulmonar y las arterias pulmonares y hacia la aorta mediante el ventrículo. Aparte del nodo sinusal, que hemos visto que es el principal encargado de esta contracción del corazón, también vamos a tener influencia del sistema simpático y parasimpático. Cada uno de ellos va a tener un efecto diferente en las pulsaciones y en la ritmicidad de la contracción del corazón, que lo vamos a ver más adelante. Aquí nosotros tenemos que el sistema nervioso autónomo se va a dividir en dos: sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Ustedes están prestando tanta atención que puedo tomar una decisión. Se acabó la hora. ¿Yo me puedo demorar más? No, mentira, chicos. ¿Qué va a pasar con el sistema simpático? Que algún alumno me decía, oye, este sistema no me gusta. Nosotros habíamos mencionado en clases anteriores que el sistema simpático va a ser mi sistema de alerta, que se activa cuando estamos en peligro. Nosotros tenemos, o se lo conoce también como de lucha o huida. ¿Cuáles van a ser las características que nosotros tenemos con este sistema simpático? La sangre se va a concentrar en el cerebro y en los músculos. ¿Por qué? Nosotros necesitamos más energía, más oxígeno, por lo tanto, mi cerebro y mis músculos tienen que estar cargados con energía en el caso de que yo necesite patear, correr, huir, defenderme.
situación de ansiedad, ya, supongamos, no a todas las personas les gusta exponer. Hay personas que les cuesta muchísimo pararse frente de gente. Cuando están en esa situación, el corazón no está a mil. ¿Ya? ¿Qué más pasa? Las pupilas se dilatan y toda la sangre, como les decía, se va a concentrar en el cerebro y en los músculos. Mientras que en el sistema parasimpático va a ser todo lo contrario. El sistema simpático ralentiza, es decir, disminuye el ritmo cardíaco, relaja esfínteres. Aquí la sangre va a estar concentrada más que nada en el tracto gastrointestinal. Y mientras está este sistema activado, nosotros tenemos una pulsación suave del corazón y se está acumulando en el cuerpo. ¿Ya? Porque nuestro cuerpo no está demandando tanto. Yo estoy acostada, tranquila. Y está mi sistema parasimpático. Cuando nosotros tenemos una estimulación simpática en el corazón, ¿qué va a pasar? Primero tenemos que la noradrenalina y la adrenalina se va a segregar para tener estos efectos. ¿Qué efectos en el corazón voy a tener? Aumenta la frecuencia de las descargas del nodo sinusal. Si normalmente teníamos de 60, 70, ahora vamos a tener 100, 120, 140, para que el corazón lata mucho más rápido. Aumenta la velocidad de la conducción eléctrica en el corazón por la misma razón, porque necesitamos una contracción eficiente y mucho más rápida. Y también va a aumentar la fuerza de la contracción. ¿Para qué? Para asegurar que la sangre esté siendo inyectada. Si nosotros estamos atravesando estos lugares, y yo como estoy vestida, me paso por un lugar de esos, me pueden robar, me pueden asaltar y mi corazón va a estar alterado. Si alguien tiene muchísimo miedo a algún bicho, yo le tengo miedo a los grillos, Ron le tiene miedo a las arañas, yo veo un grillo, yo grito, salgo corriendo. Me olvido que estoy en la universidad, porque no me gustan esos años. Ahí se activa también el sistema. Fiesta anterior. Y la parasimpática, vamos chicos, la parasimpática en cambio hace que baje todo. Aquí la acetilcolina va a ser la encargada de reducir la frecuencia del ritmo cardíaco y la excitabilidad de las fibras cardíacas. Vamos a terminar con escape ventricular. Ya nos faltan unas 10 diapositivas, pero vamos a quedarnos aquí. Cuando nosotros tenemos una estimulación muy potente de este sistema vago, de parasimpático, ¿qué hacía el parasimpático? Relajaba. Disminuía las contracciones, relajaba todo. Si yo tengo una estimulación muy fuerte de este sistema, puede darse una parada del corazón, porque me está bajando de golpe todas las pulsaciones y puede llegar un momento en que el ventrículo deje de latir. Cuando se da esto, el músculo ventricular puede estar sin latir de 5 hasta 20 segundos. Cuando sucede esto, las fibras de Purkinje, si bien son parte del nodo sinusal, tienen la capacidad también de autoexcitación. Por lo tanto, pueden generar un potencial de acción. ¿Va a ser igual de potente que el nodo sinusal? No. Pero cuando sucede este evento, que el músculo cardíaco no está latiendo de 5 a 20 segundos, las fibras de Purkinje generan un potencial de acción para lograr latidos cardíacos, máximo hasta 40 latidos. No llega más. ¿Cuáles eran las pulsaciones normales? De 60, 70, 80 y demás. Sin embargo, como ya esta fibra está enviando un potencial de acción, todo el sistema se reactiva. Y a este mecanismo se lo conoce como escape ventricular. Porque si llega a darse una parada momentánea de la contracción ventricular, se activan las fibras de Purkinje, genera un potencial de acción, una ritmicidad, y todo el sistema otra vez se activa. A este mecanismo se le denomina escape ventricular. Esos son los pinchazos que a veces se siente en el corazón. No, esos usualmente son como aire que está dentro del organismo, por eso dicen que se siente ese incón dentro del corazón, o en la zona del pecho o en el abdomen, o sea, puede ser en cualquier parte que siente como una burbuja de aire. Dice que es una burbuja de aire dentro de nuestro organismo. Escape ventricular. Todo esto que describimos fue un escape ventricular. Aquí nuevamente una comparación entre simpático y parasimpático, y en esta diapositiva cerramos.
La excitación del corazón se va a dar de tres maneras. Sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, sistema del nodo sinusal y el escape ventricular con las fibras de Purkinje. ¿Cuál va a ser el principal? El nodo sinusal. Por excelencia siempre va a ser el nodo sinusal. Tenemos influencias sí o alteraciones por nuestro sistema nervioso dependiendo del entorno y el escape ventricular se dará en ocasiones muy necesarias. Ya esto no es algo que se te diga hoy, no, yo me leí otra vez. Y otros factores que van a influir va a ser el sexo, la edad, la temperatura y el ejercicio. En la próxima clase terminamos las últimas diapositivas, chicos, igual estudien, ¿ya? Porque bueno, la lección podemos hacer la lección el viernes, pero igual estudien, ¿ya? Que ya no es por eso, podemos hacer la lección el viernes, pero estudien porque ya no queda nada para terminar la clase y me parece que ya están cargadas las diapositivas. Si no, yo voy a verificar para acá, ¿ya?